Salvaje Podcast. Mi gente querida, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del Salvaje Podcast, en el Salvaje Podcast Renacido. Hoy tengo un invitado muy especial, Pedro Kumamoto. Pedro, ¿cómo estás? Fer, muy contento de estar aquí en este espacio salvajemente entretenido y educador. Gracias, Pedro. Justo platicábamos que te entrevistamos hace 3 años, cuando no había ni Instagram ni TikTok de política salvaje, Sí. Ni audiencia, y fuiste muy amable como para darnos tu tiempo y tu atención. Bueno, es que todos los ejercicios luego pedagógicos, políticos son muy importantes. Todos empezamos con, digamos, como dices, sin Instagram y sin Facebook. Exacto. Y parte de la idea es que creo que la esencia de este proyecto es súper enriquecedora para quienes nos gusta ver el chismito político. Exacto. Y no solamente el chisme, sino eventualmente entender y aprender muchas cosas. Entonces todos los esfuerzos que ven en ese sentido, yo creo, a ti también ya te va a tocar, Fer, hay que apoyarlos. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Voy a leer una semblanza tuya rápido para quien necesite que tal vez no te ubique y salvarlos del Wikipediazo. Pedro fue diputado local de 2015 a 2018 en Jalisco, el primer diputado local independiente en la historia de Jalisco. Después fuiste candidato a senador en 2018. Has sido conferencista y columnista. Has sido profesor de la Universidad de Guadalajara. Después fuiste miembro fundador del partido político Futuro. Fuiste regidor de Zapopan, perdón, te decía que soy malísimo con las fechas y todo eso. Y ahora eres secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en el IMSS, si no me equivoco. En la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que, digamos, parte de sus miembros es el IMSS, pero tiene cerca de 35 países miembros, 90 instituciones. Una de ellas, muy importante, a la que queremos mucho es el IMSS, pero es una de esas 90 instituciones. Ok, ahorita nos platicas un Sí, poco claro. más de qué trata. Vámonos con nuestro primer juego que se llama Torre de preguntas. Ok, nuestro primer juego, el Jenga político. Venga. Te explico rápido las reglas. Básicamente, al principio solo podemos sacar piezas del nivel de hasta abajo, el verde, el más fácil. Luego podemos sacar piezas de acá en medio y luego de más arriba. Va. Todas las piezas traen una pregunta. Cuando saques una, me puedes hacer la pregunta y yo la contesto y viceversa. Yo saco una, hago una pregunta y tú me la contestas. ¿Te parece bien? Adelante. Venga, empieza, por favor. O bueno, empiezo yo para que nos contestes. Ah, mejor. ok. Va. A Y ver. agarró la fácil. La más fácil. No se vale. ¿Has sido blanco de campañas de bots? Sí, fíjate que la primera campaña política en 2015, hasta el último día fue cuando yo creo que se dieron cuenta que ya no eran anomalías de encuestas y se fueron con todo en 2015. Pero luego, durante toda la legislatura, estuvieron utilizando bots y creo que ahí fue cuando realmente empecé a entender como la dimensión de las redes sociales y de qué tanto pueden hacer contagiar una idea o qué tanto pueden contagiar hate. Muchas veces, y a quienes nos están viendo y les ha tocado vivir a la botiza, a ti también te ha tocado, yo lo he visto, pues, Sí. como que muchas veces se piensa que lo que tratan de hacer es instalar como una suerte de, como, pues sí, tendencia. Pero más allá de eso, yo creo que lo que termina haciendo es afectando, si lo permites, al personaje público, al equipo de comunicación, y te meten como en una cámara de eco pensando que allá afuera lo que te está diciendo esa botiza es lo que está pasando y en realidad pues casi nunca es cierto, ¿no? Entonces, el 2018 también estuvo tremendo, ahí yo sí creo que se excedieron, fue la primera vez que se metieron de verdad con todos los aspectos de mi vida, y en 2000, también 21 y 24 lo mismo, ¿no? Entonces, pues al enfrentarte al poder, siempre vas a tener, cuando vas a contracorriente, pues vas a tener las cosas más difíciles que cuando juegas con él, definitivamente. Y bueno, como nosotros representamos la oposición en Jalisco por muchos años y nos tocó enfrentarnos de manera directa con un gobierno que al día de hoy ya
país está identificando y está entendiendo la dimensión del actuar de ese gobierno, pues sí significaba también tener valentía. Y si hay tantas personas allá afuera todos los días luchando, haciendo activismo, poniendo el cuerpo, pues yo creo que una campaña de bots no te debería de hacer nada y más bien deberías de tomar como inspiración todos esos movimientos y proyectos políticos que eso sí, con mucha valentía demuestran que en el mundo real están haciendo los cambios. Entonces, sí, harta botiza, pero ya ahora ya no veo Twitter desde hace como 4 o 5 años, ¿no? Qué Entonces, bueno, Twitter es bueno, lo más X, tóxico, ya, ¿no? digo, creo que X, decirle, ajá. y creo que decirle Twitter es lo más, señor chavorruco que puede No, hacer, ¿no? no sé, porque, por ejemplo, ahora, ¿cómo le llamas a un tweet? Pues sí, Sigue ¿verdad? siendo un tweet, ¿no? X. No sé. X. X. No, Sí, no yo sé. le sigo diciendo Twitter también. Y también me parece un lugar súper tóxico, terrible, Sí. al cual no entro. No subo mis videos a No, X y pues, así. y salvo que tengas una comunidad ahí, que esa comunidad por alguna razón se haya quedado atrapada en el tiempo. Exacto. Porque la verdad es que, por ejemplo, Twitter en su momento sí fue un sitio que permitió que existiera Yo Soy 132, el movimiento político que para quienes son más jóvenes, pues se levantó y fue el primero que puso en jaque al poder gracias a la organización de la valentía de las y los estudiantes, precisamente de tu Sí. alma mater, De la Ibero. pero también la acción colectiva articulada a través del hashtag Yo Soy 132 porque habían 131 estudiantes que dijeron que no eran acarreados, que habían dicho no queremos saber nada de Peña Nieto en la Ibero. Se grabaron porque el jefe de campaña de Peña Nieto dijo, ay, son puros revoltosos que los trajeron. Se graban con su credencial en mano, su nombre completo, 131 de esos, y para decir yo también me sumo a esa flota, pues se decía Yo Soy 132. Entonces, por ejemplo, esos movimientos políticos, el planteamiento también de ayuda con los sismos aquí en la Ciudad de México. O sea, hubo muchas cosas muy bonitas que surgieron de esa red social. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es imaginarnos otras formas de articulación Claro. y también poner en jaque a pues estos magnates de las redes sociales que controlan y que tienen un monopolio enorme de cómo nos comunicamos. Pero bueno, ese va a ser para otra Exacto, plática. exacto. Ahorita entramos, si no, a las minucias de las redes. A ver, ver, adelante, adelante. Qué mello. Aguas, que Híjole. si la tiras es shot. Ahí, no, hombre. No, no te A ver, ahí creas. va. No te creas, es martes. Creo que es una miércoles. Pero se siente como Bien viernes. norteado acá. Oye, este es bueno para ti. A ver. ¿Qué podcast ves o escuchas? Híjole, muy pocos, ¿eh? En ¿Sí? realidad muy pocos. El Salvaje Podcast, por supuesto, ese lo veo y lo reveo 20 veces antes de que salga. Acá el mejor productor de México, Miguel, y también tenemos a la mejor editora de México, María Andrea Rodríguez. A ver, yo soy fan, igual y chances medio funable esto, yo soy fan de Joe Rogan. Ok. ¿Lo conoces? Sí, claro. Y ahora me gustan, pues más o menos el podcast, me gustan podcasts de deportes, soy súper fan de los deportes en general. Hay un podcast que se llama El Reportero, que lo hace Josgard Gutiérrez. No sé si... No lo ¿Eres de conozco. fútbol o no? Algo, sí me gusta verlo. Hay quien diría que no sé de fútbol porque le voy a las Chivas, pero bueno. Okay, sí, no. A veces gano. Híjole, llevan como 5 o 6 años malísimos. Ya ni me digas 5, 6, 10 años malísimos. ¿Tú qué podcast ves, escuchas? Sobre todo temas relacionados como con actualidad. Escucho casi diario uno de la BBC, que es como las noticias globales. Escucho a Mauricio Montes de Oca con el semanario Gato Pardo, que hace un excelente trabajo en explicar temas complejos. La verdad me gusta mucho. Me gusta el trabajo que hace también desde el país. Por ejemplo, Gaby Barkentin tiene grandes colaboraciones. Me gusta también a veces escuchar comedia, leyendas legendarias, me gusta mucho. También, como dices, quizás funable, también escucho a La Cotorrisa. No. Y pues la verdad es que una variedad de todo. Creo que es un formato que a mí me acomoda muy bien, porque luego pues corriendo, que por cierto, quienes no lo saben, aquí Fer corre, nos topamos corriendo ahí en una locación que no vamos a decir ahora, ¿no? Pero dila y la blipeamos. no, bueno, para que le caigan a viveros es una maravilla correr por allá. Y creo que como que también paso mucho tiempo, no sé, como cocinando o caminando, me gusta mucho caminar. Creo que el podcast también sí me vino a revolucionar muchísimo como la posibilidad de estar informándome mientras hago otras cosas. La parte no tan positiva, no sé si coincidirás, es que luego hace falta el silencio y la voz interna,
¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, creo que, a ver, primero que nada, mucho más inteligente tu respuesta que la mía, ¿eh? Qué No, vergüenza mis porque podcasts contra Joe los Rogan tuyos. es grande. O sea, Bueno, puedes no sí, estar de sí. acuerdo con gente que entrevista. Varios de ellos. Sí, Pero es un es gran bueno. entrevistador, Ajá. claro. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esto último, como que, y lo pienso mucho en general, yo necesito estímulo todo el tiempo y es una cosa Sí. como muy rara que no creo que esté muy bien, que digamos el necesitar, pues estar escuchando algo todo el tiempo, estar viendo algo todo el tiempo, no sé qué tan bueno sea para nosotros, pero yo creo que el podcast es un súper medio, en especial en este mundo en el que todo se ha vuelto cápsulas de un minuto en donde Sí. tienes que contar tus palabras, digo, es a lo que me dedico y es, pues tienes que dejar mucho afuera. Claro. En cambio, en un podcast, pues te relajas, te explayas un poquito, puedes dar una versión más nutrida de Claro. las cosas, más cuando son podcasts informativos, ¿no? Totalmente. No, y esto que dices, también estaba escuchando cómo luego cuando no es informativo y más bien es, por ejemplo, Joe Rogan mismo, no sé si te atreverías a decir que lo conoces. O sea, estas como para relaciones que Sí, empiezas sí. a tener, por ejemplo, cuando son como leyendas legendarias, yo te juro que yo siento que conozco muy bien a Badía o que Lolo es mi amigo. No sé si me explico, o sea, Sí, como que sí, vas sí. desarrollando como cierta afinidad y es interesante. Lo único que demuestra desde mi perspectiva, al menos esta parte que te digo de las para relaciones es que siempre estamos pensando de manera gregaria, ¿no? Sí, O sea, cómo me relaciono con el que me está interpelando, aunque no me está interpelando, en realidad es un producto ajá. que se hizo atemporal, pero que de alguna manera yo me siento como pues relacionado. Dije, ¿cómo se llama? Dos palabras que saldría también mucho en creativo con Roberto Martínez, que también es gran podcast también. Claro. Sí, has estado ahí. Sí, 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 sí. sí, sí, muy bueno, Roberto. Es También, a ver, increíble. le voy a dar a este. Ah, sí. Creo que ahora esta es la fácil, ¿eh? Y no Híjole. sé, pieza tocada es. Chin. Y No, sí a lo ver si lograste. no lo tiro a la primera, ¿eh? Ah, lo lograste. Y si no, Y... pues ni modo el Pero triple. ya te la compliqué. Eso sí. ¿Cuál es tu serie favorita? Yo diría que The Office es la serie que puedo ver así cualquier día de la semana, en De cualquier acuerdo. circunstancia, ¿no? ¿Tú Sí, también? de acuerdo, sí. ¿Quién es el mejor personaje de The Office? El mejor personaje, es que es complejo y me explico. O sea, el personaje con el que más se relaciona uno, pues sí podría ser Pam y Jim, ¿no? O sea, Sí, como que los todo el más mundo... normales. Sí, y como esta historia de enfatuación oficinista, pues, pues como que dices, qué padre pareja y ojalá terminen juntos, ¿no? Pero como de arco de personaje, pues Dwight puede ser uno, Andy puede ser otro, pues digo, como cómo termina siendo, bueno, spoiler alert, ya pasaron 12, 15 años, pero Sí. bueno, cómo termina siendo gerente, ¿no? También me gusta mucho ese arco del personaje, pero quizás el que tiene el arco más loco es Ryan, ¿no? Sí, sí, No, sí. no sé qué Es el opinas. proceso más, Sí, más loco de cualquier personaje. Yo amo a Dwight. sí, Me ¿no? parece que es el mejor personaje que he visto casi en cualquier serie. Y Michael también, Claro. por supuesto. A ver, es que Michael es el que es la serie durante Sí. un buen rato. Pero si fuera en otros términos, yo creo que definitivamente Breaking Bad y Better Call Saul, ahí sí no sé cuál prefiero entre las dos, pero me gustan muchísimo. Game of Thrones, House of Dragon, son series muy buenas. Y pues, ¿qué será? Yo creo que ahí también me gusta más bien alternar con comedia, porque siento, el otro día alguien me decía como de, oye, ¿no ves como House of Cards? Cuando llegas, y Ujú. estaba en el Congreso y le decía, no, pues es que vivo un poco House of Sí, Cards claro, todos los días, lo que sí. quiero es dejar de ver esas Es la cosas, ¿no? chamba, sí. Sí, y lo hace aparte mucho mejor el compañero Spencer, ¿no? Pero ahora, la parte de comedia a mí me fascina, entonces veía mucho Arrested Development, no sé, como que más hacia comedia. Más ligera. Sí, Pero ¿tú? sí eres mucho de series. Sí, me Ya. encanta, me encanta. Las películas, las series, yo quería estudiar cine en algún punto, entonces como que sí, sí es algo que me sigue como llamando muchísimo la atención. Claro. Sí, yo, la verdad, la mayoría de las que dijiste, Breaking Bad, The Office, a mí House of Cards me gusta. Soy poco de series y ahora ya me he vuelto a mi repertorio, he tenido que sumar Grey's Anatomy, MasterChef y todas las que le Pareja. gustan a la novia. Ah, Exacto. claro. Entonces, Grey's ajá. Anatomy siempre. Es 100%, buenísima. sí, sí. Sí, Y claro. buenísima, además, Sí, sí, lo sí. peor es que me pico y sí me gusta Pues verlo. claro. Sí. Sí, Gilmore Girls también, Ah, ¿no? ándale, también he También siento que visto, es como sí. muy, muy de
que empiezas a conocer cuando tienes pareja. Sí, ¿no? Gossip Girl. No, Sí. ya. Todo un submundo ahí. Bueno, a ver, y que alguien ponga el botón de comentario para decir, yo también conocí esas series por mi pareja. Exacto, comenten. A ver, ¿ya puedo subir o todavía tengo que...? A ver, yo creo que podemos subir, si quieres. Sí, a ver, es que tengo miedo. A ver, listo. A ver. A ver, ¿qué define a un político de izquierda para ti, Fer? Pues mira, no sé, creo que depende de en la teoría o en el México actual. Yo creo que al final la postura frente a la izquierda tiene que ver con qué rol crees que tiene que tener el gobierno en la vida de las personas. Yo creo que una persona de izquierda cree en un gobierno robusto, que está dispuesto a subsanar las necesidades básicas de las personas, pero también creo que es una pregunta interesante porque se ha desdibujado en general lo que pensamos que es izquierda y derecha. Definitivamente a lo largo del tiempo pues, se ha ido estirando la connotación y en México ha tenido que ver con cómo te paras frente a la revolución cubana, por ejemplo. Claro. Obviamente ya eso en la actualidad no es así, pero ahora es, por ejemplo, ¿qué opinión tienes sobre el tema de la seguridad? ¿No? ¿Cómo hay que enfrentarlo? Yo creo que la derecha ha optado por una política más punitivista. Y la izquierda, yo creía, al menos con López Obrador, que la idea era menos punitivista y más regenerativa, pero creo que en el diálogo público eso sí se ha desvirtuado. O sea, yo sigo muy de cerca a esta persona, Ceci Flores. Tiene una lucha con la que yo empatizo y confío muchísimo. Y a Ceci Flores le tiran porque dijo que su hijo era narcotraficante, ¿no? El hijo al que está buscando. Claro. Y entonces le tiran la gente que es pro 4T, entonces ahora es punitivista. Entonces creo que estamos en general como confundidos sobre lo que significa, pero yo creo que al final regresa a eso, a qué papel tiene que tener el Estado en la vida pública. No sé qué piensas tú. Creo que es una definición muy acertada. A mí me gusta también algo que, digamos, como una reflexión desde la parte histórica, ¿no? Que tiene que ver con el planteamiento de la izquierda, pre-Revolución Francesa y después de la misma. Mucho te habla de en dónde estás parado. Si prefieres estar del lado y con ello las políticas públicas y con eso el aparato de Estado y con eso las decisiones públicas, ¿con quién vas a estar? Y cuál es como la materia que trabajas, ¿no? Es decir, estás del lado de quienes forman parte de la élite que digamos que produce o que obtiene recursos, o estás del lado de quien por muchos años ha sido olvidada, ¿no? Y creo que es, digamos, podría sonar muy sencillo lo que estoy diciendo, pero no necesariamente lo es, porque puede haber izquierda conservadora que no reconoce, por ejemplo, el derecho de las personas del mismo sexo a casarse, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, alguien de izquierda estaría con esas personas porque finalmente, por muchos años, han sido relegadas de todos sus derechos de ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Entonces, creo que a mí al menos esa como definición siempre me ayuda, o sea, ¿dónde nos estamos parando? ¿Dónde me estoy parando? Porque pues sí me considero un político de izquierda. Siempre es voltear a ver cómo esta decisión, cómo esta política pública, cómo este impuesto va a afectar a quien por muchos años ha sido no receptora de atención por parte del Estado. Y creo que eso ayuda bastante a poder hacer la definición. Ya viene el spoiler del siguiente juego. Exacto. Va a haber que bajarle ahí al volumen. A ver. Qué buena respuesta también. Yo justo me pregunto mucho como si es posible como dividirlo así, ¿no? Como si la derecha también puede venir desde el desfavorecimiento y desde el alejamiento de la élite. Y creo que... Sí puede. La respuesta es sí se puede. Yo creo que puede. Pero el tema es que, desde mi perspectiva, siempre cuando son así, este tipo de movimientos vienen o provienen mucho del odio hacia un desfavorecido. Claro. Es decir, sí. De los migrantes, de las personas en Europa del Islam, de quien tiene una raza distinta, no sé si me explico, sí, Trump, sí. Los migrantes, o sea, es una frase muy común en la izquierda, ¿no? Como muy valiente
con los de abajo, pero muy suavecito, vamos a decirlo, con los que tienen, ¿no? Entonces, creo, y ojo, y esto no se trata de plantear ni miedos, ni venganzas, ni revanchas, ni frustraciones y todo esto, sino se trata simplemente de algo muy fácil. Si tenemos 10 pesos de presupuesto público, pues vamos a poner 6 o 7 en la educación pública para que cualquier persona pueda estudiar. Vamos a ponerlo en la salud pública para que no importa si tienes mucho dinero o poco dinero, te vas a recuperar bien. No sé si me explico, Sí, eso es el sí planteamiento. entiendo. Porque sí creo que esa es la enorme diferencia que yo diría que hay con las políticas, por ejemplo, de Trump, que son populistas y que se han relacionado mucho con quien tendía a ser el votante de las izquierdas populares, Claro. las izquierdas sindicalistas, las izquierdas del campo. ¿Por qué? Porque logra conectar con un malestar. Y eso es, claro, es importantísimo, ¿no? Pero el responsable no es que hemos hecho mal nuestro trabajo de redistribución de la riqueza, el culpable no es cómo se ha capturado la plusvalía del trabajo a lo largo de los últimos 40 años, como se ha demostrado con el capitalismo en Occidente. El responsable no es la búsqueda de generar más guerras y armas para seguir extrayendo petróleo, riquezas, arenas o tierras extrañas. El, el responsable de todos los males es el migrante que va a trabajar buscando condiciones mejores de vida. No sé si me explico. Sí, 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 Ahí es sí. donde existe para mí la enorme diferencia entre una izquierda y una derecha. Claro. Que es Sí, por ahí. y para mí es muy interesante y creo que al final esta es una charla sin fin, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como que para mí siempre vuelve a, ok, en la práctica, en la actualidad o en el ideario al menos, ¿no? En la Claro. ideología. Porque yo conozco, yo también me considero de izquierda, pero conozco a gente muy valiosa que es de derecha y que simplemente tiene una perspectiva radicalmente distinta a la mía de lo que hay que hacer, pero no, no sé, como que me cuesta trabajo el intentar separar, ¿no? Esa connotación de élite, esa connotación negativa de derecha, pero creo que desde la izquierda nos vendría bien hacerlo de cierta forma. Pero a ver, te voy a leer la Oye, siguiente pero pregunta. es que Adelante, de las adelante. gentes más entretenidas y divertidas y entrañables, si no son de otro espectro político, es que te estás equivocando. Porque Claro, entonces lo que estás sí, construyendo es una cámara de eco, exacto. ¿sabes? Y regresamos a los bots. Justo. Sí. A ver, ya saqué esta desde hace rato, no sé si me vieron, Sí, sí, sí. Yo sí pero vi, tú yo sí sí, vi, yo sí vi. exacto. ¿Cuándo decidiste meterte a la política? Fíjate que no fue algo. No fue algo como que pasó en un día. O sea, fue como toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, un poco como regresando a la pregunta de ¿para qué hacer política? Yo acompañaba mucho a mi abuela a sus citas médicas y a, digamos, sus valoraciones en la salud pública. Y me daba cuenta y me frustraba mucho cómo iba pateando el balón de atención a ella a una rodilla. Y poco a poco eso le fue mermando su salud. Te digo, esto lo empecé a ver a los 12 hasta los 16 años. Y a los 16 años, pues me tocó ver que le tuvieron que quitar una rodilla que pudieron haber salvado si se le hubiera atendido a tiempo. Esto, ¿por qué es importante? Porque también volteé y pregunté, ¿no? A los adultos, a los 13, 14 años, ¿por qué está pasando esto? No, pues es que no hay dinero que alcance para la salud pública. Y es como, entonces, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta de algunos adultos en ese momento fue, pues tú dedícate a producir y ten dinero para que puedas llevar a tu abuela al hospital privado. Y esa respuesta no me dejaba del todo satisfecho porque me parecía y me sigue pareciendo una respuesta de echeleganismo, ¿no? O sea, tú échale ganas y tú sal por tus propios medios sin que eso signifique un cambio. Va a cambiar tu vida, pero no va a cambiar tu entorno, no va a ser más justa tu sociedad, no va a construir un sentido de solidaridad con otros perfiles. Y entonces ahí fue cuando dije, no, lo que tiene que cambiar no es que yo tenga dinero o no tenga dinero, lo que tiene que cambiar es que haya dinero en la salud pública para que si tengo dinero o no tengo dinero no importe. Claro. Porque en la medida en que yo luche por eso, mi familia va a tener una salud pública mejor y la de Fer y la de todos, ¿no? Entonces, para mí eso como que empezó a ser como la semilla de hacer algo. Y luego, creo que también a mí me tocó mucho yo estaba más desde los espacios de movimientos sociales, sociedad civil, era presidente de alumnos de mi universidad, había participado en muchos movimientos sociales, en marchas, en colectivos, y como que yo siempre veía la política electoral como algo
a tomar con pinzas, ¿no? Porque me parecía que era un lugar en donde las personas desprovistas o de honestidad o de inteligencia o de rasgos mínimos de humanidad, ahí se iban a enquistar. Y no estoy diciendo que no hayan esos perfiles, pero ciertamente que yo pensaba que esos eran exclusivamente los únicos perfiles que se metían a la política. Y pues yo estaba muy equivocado. En la política me encontré, no muy pronto, pero poco a poco fui encontrando perfiles que ya eran políticos de carrera, que les gustaba la poesía, que escribían, que te escuchaban, que amaban a sus familias, que pasaban tiempo en la naturaleza, que, no sé, como perfiles con los que yo me sentía más conectado, no como los perfiles, digo, ahí vengo de traje, perdón, vengo de una inauguración, pero pues señores que lo único que tienen de valioso es la corbata y el traje que traen puesto, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, a lo mejor sí puedo ser político, ¿no? Porque me di cuenta que claro que la política está llena de estos señores grises y tristes, niños rotos en su mayoría, pero también hay muchas personas que no lo son así, uno, y dos, si dejamos que solamente esos perfiles sean los que hacen política, pues ¿qué tipo de política esperamos que exista, no? Entonces a mí me da mucho gusto que, al menos a mí me parece que hay un gran cambio en el país a partir de que, por ejemplo, entran más personas jóvenes de la comunidad de la diversidad, que nuestra presidenta sea mujer. No sé si me explico. Creo que a mí no me tocó esa narrativa y creo que esa narrativa va a permitir que otros perfiles que a lo mejor con las críticas comprensibles que pueden tener a cualquier político o política, pero que digan, bueno, no se trata nomás de señores, abogados, blancos de ciudad, heterosexuales, cis, privilegiados de 60, 50 años. Nada mal con esos perfiles, nada, o sea, todo bien, pues, pero México no son solamente ese perfil. Claro. Y a mí me tocó crecer, ya soy bien viejito, ¿no? Pero hace 17 años, 18 años, pues con ese perfil nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, me acuerdo escucharte hablar varias veces de la idea de que la política es un cochinero y que todos roban y eso, ¿no? Y que a ti te parecía una conversación muy negativa y muy tóxica, que creo que mucha gente podría confundir tu lucha con eso, ¿no? Tú Claro. al ser bastante antisistema, bastante antipartidos, que la gente tendiera a confundir eso con la política es una cochinada, los Claro. políticos son unos rateros y un poco lo que decías es eso no abona, ¿no? Pero bueno, mira, pasemos ya. al último nivel Sí. para pasar ver. al siguiente juego que Híjole. está mejor que este. A ver, híjoles. A ver, no se vale, ¿eh? Bueno, ok. No, sí, Ay, te la tu paso, típico te político. la paso. A ver, ¿por qué los expresidentes viven en España, Fer? No sé, hay algo raro como en la clase privilegiada mexicana de ver hacia arriba España, creo. Hello, Es un Madrid. gran país, Pops. ¿no? Ah, no. Sí, exacto. A mí el fenómeno como de, ¿qué es el gachupín, no? Me parece muy chistoso y muy ridículo también. Creo que España es un gran país, creo que tienen resueltas muchas cosas que nosotros no, pero creo que también es muy sintomático y muy triste que no se pueda ser expresidente en México y seguir viviendo en México, ¿no? Tenemos a dos expresidentes vivos viviendo en México y son Fox y AMLO. Entonces, no sé, me parece, es algo en lo que pienso mucho. Me gusta mucho hablar de los expresidentes y como investigar qué es de su vida. Pero yo creo que es una mezcla, ¿no? Es aspiracional, pero al mismo tiempo creo que es una mini tragedia que no puedan vivir aquí. Te cuento una anécdota muy rápida. Hace poquito estuve en Uruguay y estaba en el camioncito en el que te bajas del barco, pasas de Buenos Aires a Uruguay, a Montevideo, en un barquito y luego te subes a un camioncito. Y me subo al camioncito y de repente se sube Pepe Mujica al mismo camión, ¿no? Cargando él sus maletas y con su esposa atrás y me pareció como increíble. La gente le aplaudió, pero no fue nada como del otro mundo. Pero aquí, pues sería, te vas en tu yate privado de un lado a otro y luego te recoge un convoy de 8 camionetas y bueno, las cosas son muy diferentes acá. Pasemos a la siguiente dinámica que se llama... Adivina al político. Ok, nuestra siguiente dinámica. Tenemos cada quien dos rondas y es adivina el político. Órale. Básicamente la idea es
Quien adivina es quien se lleva el punto y no, la otra persona tiene que describirlo y no se puede decir ni cargo, ni el cargo que tuvo o que ha tenido o que tiene, ni los años en los Ok. que los ocupó. ¿Quieres empezar Va. adivinando o...? Me da igual. A ver, empieza Jalo. tú adivinando. Ok. Hagamos... Eh, aquí está el minuto, ¿eh? Para que vean que no le hago trampa acá a Pedro. Ok. 1, 2, 3. Ok. Em, político bastante sospechoso de corrupción. Tiene un Ok. apellido francés. ok. Estuvo en un priista de Hueso ¿Deschamps? Colorado, de Champs. Ok, sigo, ¿verdad? Sí, sigue, Ok. sigue. A ver cuántos hacemos. A ver si puedes voltearlo. Perdón. Ándale. Más bien así, al revés. No. Ok, este no es político, pero sí ha buscado cargos públicos. Es actor. ¿Palazuelos? No, pero por ahí vas. ¿Pato Zambrano? No, le han pegado en la calle varias veces. Alfredo Adame. Ey. Era- De Deschamps a sí, Adame. sí. A ver, ahí estás ¿Al revés? al revés. Ándale. Ok. Ese está muy difícil, ¿eh? Porque si no digo... Bueno, es medio influencer que está en la política aquí en la Ciudad de México, muy Ok. famosa. Alessandra de Rojo. Rojo de la Vega, sí, Rojo, sí. Ok. Ok, al revés. Nomás Ok. no le atino. y- ¡No! Ok. Bien, bien. Y ese estaba fácil. Bien. Entonces, una duda. A ver, ¿Estos son puntos para mí o para ti? esos son puntos para ti. Qué injusto. No, no, es cierto. Ok, tienes 4, ¿estás de acuerdo? Tengo 3. Tienes 3, sí, cierto. No El alcancé último el no último. se logró, pero yo ya lo vi, entonces, ok. Ya Este lo había también ya lo cambiado, trampié. Ok, a ver, Listo. ¿listo? Vamos. Súper. Chiapas, blanco. Blanco y verde. Manuel Velasco. Sí, bien. Al revés, revés, ¿verdad? sí. Ciudad de México. También estuvo en Francia un periodo de Marcelo tiempo. Ebrard. Sí. Eh, bueno, entiendo que Benito Juárez es importante para ella. También estuvo en Los Pinos, aunque no... Sí, bueno, estuvo en Los Pinos. Eh, Ha estado, ¿qué más? Relacionada con la política nacional, desde la derecha. híjole, paso, Ok. que se vale también. Y es punto A en ver, contra, ¿eh? Ok, al revés. Bueno, es que no se pueden decir Y- lugares. Chin, perdón. Híjole, difícil Sí, de no. describir y difícil de describir también. Oye, y me está fue muy mal. padrísimo. ¿Qué tal? Sí, padrísimo. ¿Qué? ¿Segunda ronda? Segunda ronda. ¿Sí, no? Órale. Va. Ya me piqué. Sí, obvio, obvio. Órale. A ver. Es aquí. Sí, Ok, le tienes una. que poner un minuto, que no sé si ahí está. Sí. Perfecto, Ahí dale. va. 1, 2. Mujer de derecha sale con Azucena Uresti y se pelea con otro político todo el día en las mañanas. ¿Es esta Kenia? Sí. Sí, ok. López, sí. A ver. Ok. Está bien difícil. Es exguerrillero, Ok. de izquierda. Zambrano. Zambrano. Ok, este está preso, probablemente el político más corrupto de todos los tiempos, Duarte. Y mi tema favorito para un video. Enemigo de Marcelo Ebrard, pero es de izquierda. Sí, Miguel Mancera. Miguel Ángel Mancera. Ok. Mira, es un Ay, crack sí, Pedro en esto, ¿eh? A ver, estamos al revés, pero durísimo. Uno de los políticos más poderosos de toda la historia de México, mexiquense, hay una estatua de él. Bueno, su hijo. Hay una estatua de su papá en Alfredo Toluca. Hermoso. No, ¿No? Carlos Hank. Pero era Claro. Carlos Hank Ron. El profe. No, ese está... Sí. Ok, Va. me toca. A Listo. ver, y yo que soy Una, malísimo, ¿qué? ¿eh? Sí, Una. ¿no? Yo sí voy a hacer esto, luego tienes ¿Sí o no? que Te subirla. hago copias. Sí, lo que te iba a decir, y, drinking game, ¿no? Exacto, Está exacto. padrísimo. Ahí va, 1, 2, 3. A ver. Ok, el hermano incómodo de alguien sumamente poderoso, pues, o sea, ¿qué más? Fueron conocidos porque mataron a... Raúl Salinas. Sí, bien.
Ella, bueno, ella abolió el cargo que le hubiera tocado a ella. Estuvo viviendo en Palacio Nacional recientemente. Beatriz Gutiérrez. Bien. Y abolió ese cargo, ¿verdad? Sí. Es cierto. Dueño de un partido político de un color cálido. Jorge, cálido. Dante Delgado. Que tenemos que platicar de toda esa gente ahorita, ¿eh? Ya hablaremos. Conocido por fumar puros y... Fernández de Ceballos. Sí. Bien. A ver, Estuvo ¿cuántas padre. tienes? A ver. Me apañaste, estoy seguro. No, creo que en esta última ronda los dos nos fue bien, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 7. 31. ¿Cómo? No te creas. ¿yo qué? 6. 6. ¿Cómo? Perdí. Vámonos Órale. Vámonos a jugar este juego. Conecta. Vamos a jugar Conecta 4. ¿Te parece bien? Juguemos. Entonces, la regla es, tienes que juntar 4 fichas a lo largo, a lo alto aquí o en diagonal. Cada uno tiene que juntar 4. Empieza, por favor. Y las preguntas son así como... No, yo- ¿Tu papá o tu mamá? ¿no? Exacto. A ver. No, quiero que me cuentes de Wikipolítica. Es algo de lo que estaba leyendo. Bueno, siempre me interesó. Me interesan los formatos horizontales, ¿no? Claro. Y creo que este era un intento como bien interesante, bien joven y bien horizontal de hacer política. Surgió en 2014, más o menos. Sí, bueno, surge en 2013, después de que primero intentamos hacer un partido político. O sea, después de Yo Soy 132, pues empezamos a preguntar, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, te guste o no te guste, quienes estén ahí tomando las decisiones, pues están ahí porque ganaron un proceso electoral, y si los dejamos que sigan ganando procesos electorales, pues van a seguir tomando decisiones. Entonces, la decisión fue por relativamente fácil, pero no lo es necesariamente, que es, pues, o haces política tú o alguien más la hace por ti en tu Claro. nombre, ¿no? Política electoral, ¿no? Entonces fue, pues, hagamos política electoral. Decidimos hacer el Wikipartido de México, muy a la usanza de los partidos piratas digamos, de Suecia. Nos gustaba el caso de Podemos en España. No sé, como que teníamos como varias inspiraciones. Y la idea fue, bueno, construimos un partido político. Sin embargo, pues para las asambleas del partido, pues junta más un atropellado, más audiencia, alguien que atropellen que nuestras asambleas de partido. Entonces dijimos, bueno, partido no vamos a hacer, pero sí podríamos hacer pues un espacio político. Ya se van a valer las candidaturas independientes, acababa de haber la reforma política, y entonces fue, pues hagamos este espacio, este colectivo, que wiki es, pues, de manera colectiva, por eso Wikipedia, ¿no? Y política, pues, como creemos que tiene que ser la política, ¿no? Involucrando a más personas. Fue un espacio de muchísima experimentación que del 2013 al 2019 estuvo vivo, estuvo participando, estuvo involucrando a muchísimas personas muy talentosas, a muchos perfiles que querían hacer política en Mérida, en Baja California Sur, en Monterrey, en Ciudad de México, en San Luis Potosí y, bueno, también en La Paz y en Guadalajara. Ahí es donde, pues, estuvimos construyendo pues las candidaturas independientes y bueno, creo que parte también de los aprendizajes y parte de lo que yo creo ahorita tiene que ver con que la horizontalidad per se no es necesariamente buena o mala. Como no lo es que exista verticalidad siempre y cuando haya claridad de cómo se llega a esa verticalidad, cuánto tiempo existe esa verticalidad y para qué queremos horizontalidad y verticalidad, en qué procesos, porque de esa manera también, pues, lo que logras es como un balance de poder. Y creo que eventualmente lo que terminó sucediendo en Wikipolítica fue que, por un lado, había quien quería seguir siendo más como un proyecto independiente, en el sentido de candidaturas independientes, que quería más como estar más cercano como a ser más sociedad civil o fundación y menos partido político, y estábamos quienes queríamos y quienes creemos que la respuesta
una de las respuestas que necesitamos es electoral, no solamente desde los espacios de sociedad civil, también. Claro. O sea, es a través de un ecosistema del cambio, donde se necesita desde comediantes estandoperos hasta medios de comunicación como espacios culturales, espacios para las tertulias, colectivas, o sea, que se necesita mucho para construir el cambio. Y uno de esos es los espacios electorales, y ahí es cuando pues se decide a partir de un proceso, la verdad, a mí me parece ejemplar en el sentido de que pues hubo muchas conversaciones en donde hubo muchos foros, muchos círculos para discutir qué tenía que seguir. Eventualmente se tomó una decisión que fue construir Futuro Jalisco, en el caso digamos, de Wikipolítica Jalisco. Y cada una de las Wikipolíticas pues fueron tomando decisiones y posturas al respecto de ello, pero pues esencialmente es una etapa de mi vida súper formativa, es una etapa de mi vida en la que creo que viví con total intensidad la vida política y donde pues surgieron muchas cosas positivas y valiosas. O sea, surgen otras como organizaciones a partir de eso, surgen perfiles que a nivel individual están haciendo periodismo o están trabajando desde sociedad civil o están haciendo activismo, y también hubo quienes pues surgimos o nos decantamos por la vía de partido político. Claro. ¿Y cómo describirías como esa lucha en la que estuviste mucho tiempo? No sé si consideras que todavía estás. Creo que eres un emblema de la política independiente en México, al final, y creo que fue muy icónica tu campaña de 2015 y, y tu paso por la Cámara de Diputados de Jalisco. Tenías 25 años y llegaste de independiente y bueno, es lo que te llevó a la fama, ¿no? Claro. ¿Cómo describirías esa lucha que, digo, me imagino que se extiende hasta la fecha? En realidad, yo pensaría que tiene que ver con los políticos independientes o con hacer política desde lejos de los partidos, pero no sé si necesariamente lo ves tú así. Yo lo veo un poco como... Oye, gané aquí, por cierto. Hijos, Mira, changos. juguemos otra. Órale. Tú cuéntame. Creo que no necesariamente, y me explico. En ese momento, la hipótesis era y sigue siendo en cierta medida que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que la política la hace muy pocas personas y que muchas veces los incentivos para que los partidos políticos, para que las organizaciones que se dedican a la vida electoral sean democráticos son pocas, ¿no? Entonces, lo que planteábamos en ese momento es necesitamos que existan partidos. No, nunca, de hecho, a mí se me hace muy fuerte cómo existe una realidad paralela en Internet en donde dicen que yo decía que estaba en contra de los partidos, en contra. Y yo lo que siempre decía es, estoy en contra de que los partidos que tenemos en 2014, pues no abran sus procesos a más perfiles, que siempre sean los mismos quienes están dentro de las tomas de decisiones, que las democracias no se extiendan a los procesos de primarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que planteábamos siempre fue, se necesitan los partidos. Nadie pone en duda eso. ¿Por qué? Porque los partidos son finalmente una construcción que se dio desde, ponía el ejemplo de la Revolución Francesa, porque llegaban no llegaban organizados, llegaban perfiles individuales votados por una asamblea popular. ¿Y qué es lo que terminaba pasando? Pues que te orientaban ciertos ideales y eso te juntaba con unos o te alejaba de otros. Y así es como nacen los partidos. Entonces, dicho de una forma muy simple, los partidos son equipos ideológicos de perfiles que piensan más o menos de manera similar. No son instituciones perfectas, no son, digamos, como fundaciones de la caridad, no. Son espacios donde se procesa el conflicto natural que genera el poder. Claro. Y a partir de eso, se acercan a la sociedad para invitarles a que pues, se sumen a su proyecto de nación, de estado, de municipio, etc. Entonces, yo nunca estuve en contra de la idea de los partidos. Lo que sí estaba a favor, y sigo estando a favor, es cómo pensamos la democracia de una manera más radical. Te pongo un ejemplo. Yo hoy estoy más convencido que nunca que necesitamos que en la Cámara de Diputados y Diputadas, a lo mejor la mitad, sean seleccionados
por lo que hoy conocemos como tómbola, es decir, por sorteísmo. ¿Por qué? Porque, Fer, hoy quienes son diputadas y diputados son quienes no le tienen miedo a hablar en público. Son quienes pueden ser más susceptibles a persuadir, son quienes son más, no sé, como entretenidos, tienen Sí, algo es un concurso de popularidad muchas de carisma, veces. claro. Pero, perdón, las personas más brillantes que yo conozco no les gusta hablar en público. Personas que tienen una vocación enorme por una causa no se animarían a hablarlo en frente de 15 personas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un filtro bien claro. Para quien tiene tiempo, ciertos privilegios, y finalmente que le gusta hablar en público, que puede hablar con una audiencia, o tiene cierto tipo de carisma, esa es la gente que puede ser electo el día de hoy. ¿Por qué? Uno. Y dos, y el tema de los privilegios. No estoy diciendo con esto de que sean multimillonarios todo el mundo que llega a la Cámara de Diputados, pero ciertamente tienen tiempo libre, tienen posibilidad de hacer una campaña, tienen posibilidad de no dedicarse a chambear de tiempo completo en algo durante 2 meses. No viven al día. ¿Esa es la realidad de la mayoría de la población de este país? Desde luego que no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un asamblea, digo, un sorteísmo? Pues lo que pasa es como, por ejemplo, cuando tienes a los famosos jurados de Estados Unidos. Es decir, ahí sí te está juzgando, pues digamos, tus pares. O sea, se plantea que son tus pares. ¿Por qué la Cámara de Diputados, que es teóricamente el espacio de representación popular por excelencia, por qué en realidad siempre son los mismos apellidos y siempre son los perfiles que digamos que están en la tradición política, ¿no? Entonces, yo creo que mi lucha sigue siendo muy similar en el sentido de cómo le damos una vuelta a que la representación política sea cada vez más justa, más democrática, más cercana. Y para eso se necesitan ideas. Y a quien no esté de acuerdo con esta idea que estoy diciendo, yo le quiero invitar a revisar si no tiene preceptos clasistas, racistas ahí dentro. Porque doctoras o doctores en economía de Harvard hemos tenido como gobernantes, y el país que tenemos es el país que tenemos. Es decir, la preparación no necesariamente hace que seas mejor representante público. Puede ser uno de los elementos que te ayude a tener herramientas, pero ¿quién va a dejar la piel en la lucha por el presupuesto público, por ejemplo, para los pueblos originarios, si no, pues digamos, si no estás conmovido por esa causa? Y si tú no eres parte de los pueblos originarios y eso es muy importante, no tienes empatía y un trabajo de reconocimiento de la vida de ellas y de ellos, perdón, te va a valer madres. Y eso es lo que ha pasado en muchos años en este país, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que empiece a cambiar la composición de quienes generan las leyes, por ejemplo. Esto que estoy diciendo, por cierto, no es una locura que se me ocurrió a mí antes de llegar acá. Es, por ejemplo, como se están haciendo los comités para la acción climática en Europa, porque lo que dicen es justo, y ese es otro de los grandes problemas, ¿quiénes ganan las elecciones? Pues quienes tienen más dinero. Claro. ¿Y quiénes tienen más dinero? Quienes hacen más compromisos, quienes tienen más, a lo mejor como amigos o conocidos o corporaciones, tal cual, para cuidar esos intereses, ¿no? Entonces, insisto, no estoy diciendo que todo sea sorteísmo, pero sí creo que es importante para cambiar las cosas. Uno. Y dos, creo que para nosotros se agregó como equipo una nueva lucha. Luchábamos mucho en 2015 justo por esto que estoy diciendo, por tener una representación más justa, más innovadora, más cercana a la gente. Y eso es muy importante. Pero el día de hoy, para mí, mi lucha, mi causa, tiene que ver con cómo a quienes por tantos años a la gente se ha dejado atrás, cómo se le empieza a responder desde el Estado. Por eso construimos esa coalición con Morena, ¿no? Porque entre las coaliciones que existían, para nosotros era donde más naturalmente se podía responder la pregunta de qué va a pasar con la niña pobre de periferia. ¿Va a poder estudiar? ¿Va a poder tener una beca? ¿Va a poder ser atendida en el seguro? Y desde luego, todas las opciones políticas, incluyendo la nuestra, va a tener contradicciones, problemas, obstáculos, personajes que no suman. Todas. ¿Por qué? Porque somos parte de una sociedad, somos un partido, somos una porción de una sociedad imperfecta que tiene todo eso. Pero ¿con cuál tienes más empatía o con cuál construyes mejor a partir de una plataforma electoral? Claro, habrá quien te diga, pero la plataforma no pasa. Pues sí, pero a lo mejor sí hay algunos ñoños, o somos algunos ñoños, quienes decimos, pues si ahí dice, pues entonces que se aplique, canijos, ¿no? Y es pues luchar con muchos perfiles, también quiero decirlo, de Morena, que también creen lo mismo, ¿no? Entonces, te digo, creo que ese ha sido ahora mi lucha, ha sido el tema por el que
sigo en la política a pesar de que la política es bien compleja, está diseñada para quien no tiene, no sé, como conciencia o límites, está diseñada para que le vaya bien a esa gente. Entonces, pues es difícil, es bien Me difícil. imagino, me imagino. Y creo que lo del sorteísmo es interesante. Al final, yo sé que no es tan fácil comparar y no es una comparación perfecta, ni mucho menos, pero la democracia ateniense tenía un componente fuerte de sorteísmo. Claro. Y bueno, hay muchos sistemas, como bien dices, que lo tienen también. Apuntabas ahorita a la alianza con Morena. A cuando Futuro, el partido en el que estabas, fue estas elecciones, ¿no? En el 24. Se alió con Morena, con el PT y el Verde y Hagamos, si no me equivoco. Y hubo mucha crítica ahí. Claro. Me imagino que parte tuvo que ver precisamente con esto, con un entendimiento distorsionado de tu mensaje y de tu lucha. Muchos tal vez te dijeron, oye, pero tú eras antipartidos, ¿no? Claro. Y ahora te alías a un partido. Por qué se causó toda esta crítica y cómo reaccionaste tú? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fíjate que para mí en lo personal fue relativamente sencillo porque, otra vez, creo que la respuesta está en los procesos de democracia. En el partido, y lo anunciamos así, estamos analizando la posibilidad de que hagamos una coalición con los distintos partidos políticos. Cualquiera. Discutamos si sí coalición, no coalición. Si sí coalición, ¿con qué partido sí? Si sí coalición, ¿con qué partido sí? ¿Y qué condiciones vamos a poner? ¿Y qué planteamientos nos hacen tener una ruptura? Y mil cosas, ¿no? Y eso fue un diálogo abierto a la militancia, se transmitía en redes sociales, lo platicábamos, las fechas en las que se iba a hacer. O sea, fue, para mí al menos, fue como toda la posibilidad de pues poder demostrar de que no se trata de que las dirigencias lleguen todopoderosas y que determinen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y después de eso vino un proceso para votar y pudo votar toda la militancia de Futuro. Obviamente no votó toda la militancia porque pues es muy complicado, pero de las personas que votaron, pues el 65%, si mal no recuerdo, 70%, votó por sí hacer una coalición con Morena, ¿no? Entonces cuando volteas y dices, yo tenía mi perspectiva y fue cambiando conforme fue construyéndose los diálogos. Y poco a poco fue es que si tenemos la oportunidad de que en Jalisco quitemos a un gobierno que, insisto, ya México está viendo la dimensión de lo que estábamos luchando todos los días y contra quiénes. Si nosotros teníamos la claridad de que ahí tenía que ser nuestra lucha, pues vamos construyendo una alternativa a eso, vamos aliándonos con quienes piensan de manera similar a nosotros en muchos sentidos y, ¿por qué no? Y la verdad es que eso es algo que a mí sí me da mucho orgullo. Hagamos la chamba para que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de este país. Y no solamente que ya con eso me da mucho gusto que sea una mujer, pero aparte una mujer que al menos nosotros vimos cómo gobernó la Ciudad de México y nos pareció que tuvo muchísimos aciertos. Entonces fue, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, ya que vino la crítica, pues, ¿cómo se vive? Pues por un lado, regresando a el proceso de quienes participamos en este partido, pues decidimos esto, no yo solo. Es una construcción colectiva que tuvo muchas voces. Pero la crítica recayó en ti, ¿tú crees? Yo creo que sí, porque México tiene una tradición muy grande de pensar que el liderazgo corta, cocina, emplata, come y lava todo, ¿no? Y no es así. O, bueno, al menos en mi caso no es así. Probablemente puede ser que en otros sitios sí. Entonces, creo que hubo esa crítica. Creo que hubo mucho dinero para golpear. Hubo mucho dinero para tratar de generar una percepción negativa. O sea, Fer, para que te imagines a qué nivel llegó Movimiento Ciudadano, hubo un día que debe de haber existido como en unos 200 paradores, ¿cómo se llama? Puentes peatonales, parabuses, que pusieron, o sea, que ellos pegaban mi cara y ponían traidor. Y, o sea, pero los pegaron por toda la ciudad. Yo nunca había visto una campaña así para ningún político en Jalisco. A lo mejor quienes nos están viendo de otros lados sí lo han vivido. Pero era como de, ¿qué hice?
hacer una coalición electoral legal a través de un acuerdo público con planteamientos programáticos abiertos que fue votado por toda la militancia. Dime qué partido político hace eso, uno. Y dos, qué cosa hice, digamos, de manera ilegítima o ilegal, ¿no? Entonces, sí fue para mí como una lección también de mercadotecnia política. Evidentemente también entiendo que puedan verse como contradicciones dentro del proceso, pero yo creo que las contradicciones, uno, son partes inherentes de todas las personas, todos tenemos contradicciones. Dos, en mi caso, salí a explicarlas, salí a plantear lo que yo alcanzaba a ver que pudiera ser problemático. Y tercero, me decían, es que tú no tienes que cambiar. Y a mí me llama mucho la atención porque es cierto, ¿no? Cuando estás en la secundaria, cuando tienes una amiga, un amigo que quieres mucho, ¿qué le dices? Te quiero mucho, nunca cambies, ¿no? Tenemos un problema gigantesco con que alguien que conocemos cambie, ¿no? Entonces, yo sí creo que cambiamos, pero no creo que cambiamos para volvernos una réplica de lo que criticamos, sino cambiamos porque es la forma en la que podíamos llegar de una mejor manera a los objetivos, ¿no? Pero bueno, sé que lo que estoy diciendo pues toma tiempo explicar. Hay quien después del proceso electoral se acerca y me dice, ya entendí, sí estaba enojado, pero ya vi, porque finalmente también esa es otra cosa. Los procesos electorales son ollas de presión gigantescas que pues saca todas las Sí, por emociones de supuesto. los seres humanos, ¿no? Sí, ahorita apuntabas, y esta es mi última pregunta, ahorita apuntabas a las broncas con MC, Sí. y creo que es bien interesante. Jalisco es un estado súper interesante de por sí, tiene una historia increíblemente rica e increíblemente importante desde el virreinato hasta la lucha guerrillera, y luego tienes problemas sociales muy profundos que ahora están en la conversación pública por un par de cosas que han pasado últimamente, pero que no son exclusivos de ahorita. Claro. Y tu mayor... tú eras oposición a Enrique Alfaro, al gobierno de Alfaro de Movimiento Ciudadano. Me imagino que eres oposición también a Pablo Lemus, no sé si formalmente, ¿verdad? Pero al menos en espíritu. ¿Cómo fue? Descríbeme rápido ese gobierno de Alfaro. ¿Qué hacía Movimiento Ciudadano que era tan grave, tú que lo viviste desde lo local? Bueno, yo creo que parte de lo grave del vivir en ese tiempo y actualmente en Jalisco es que no se hace política, se hacen negocios. Y no solamente que se hagan negocios, sino que aparte los negocios son en contra de la población en general. Te pongo un ejemplo. La verificación vehicular es un programa que uno podría pensar, pues, que ¿quién se va a oponer a una verificación? Todos estamos a favor del medio ambiente, ¿no? Pero el tema es cómo se implementa. Se implementó de una manera en donde 9 de cada 10 pesos que se recaudaban del programa, que eran aproximadamente primero 250 pesos, 90% era para la empresa que se le había concesionado eso. Te lo vendían como que iba a haber un fondo verde. Cuando hicimos el proceso de investigación del fondo verde, de ese peso de cada 10 que se iba al fondo verde, en realidad no se había utilizado más que para exclusivamente, pues vamos a llamarlo cuestiones de pintar la barda ¿cómo se llama? De este monitor de partículas de dióxido de carbono, ¿no? O sea, eran nada más cosas de relumbrón y realmente no se estaba utilizando para lo que se decía. Dos, el proceso de verificación no te decía por qué no habías pasado. O sea, simplemente te decía no pasaste y lo tenías que volver a hacer. Si no lo pasabas, te retiraban el automóvil. Lo que planteaban es que básicamente los automóviles de antes de 2015 no iban a pasar la verificación. Y ahí es cuando empieza la tensión de un poquito lo que decía de ser de izquierda o de derecha. Ser de izquierda es ser ambientalista. Pues yo creo que el ambientalismo, una buena parte, no todo, pero una buena parte está desde las izquierdas. Pero si le vas a quitar el medio de vida a quienes trabajan en la construcción, a quienes son comerciantes, a quienes son jardineras, jardineros, a quienes pues no pueden comprar un vehículo de antes de 2015, ¿cómo tu medida puede ser de izquierdas o cómo puede ser realmente una medida que esté pensando en la población en general? Estás pensando en el mundo de tus privilegios, sin duda alguna, porque eso es algo que en Jalisco, y lo pueden ver con nuestro gobernador actual, pues está muy claro, ¿no? Es un gobierno de privilegios y de privilegiados, y quienes no forman parte de él,
pues no forman parte de su agenda pública. Hoy la agenda del gobernador y del presidente municipal de Zapopan es hacer más rápido el tráfico, ¿no? Y esa es la agenda en la que están luchando ahorita, más allá de lo que lamentablemente ha pasado en el estado de Jalisco. Entonces, yo creo que para nosotros era muy claro que se tenía la oportunidad de tener un cambio en el estado de Jalisco, de tener un gobierno que atendiera a las luchas y las causas de los movimientos sociales, de los colectivos del estado, y por el contrario, pues se siguen lamentablemente muriendo personas por insuficiencia renal, por la contaminación que genera las industrias que están alrededor del río Santiago y que nadie les ha puesto un límite por parte del estado o de los municipios. Siguen saliendo los lamentables hechos de personas desaparecidas y sobre todo la actitud con la que se tratan estos temas, que yo creo que ahí Alfaro y Lemus son muy similares, es decir, indolencia. Entonces yo creo que pues desde ahí al pueblo de Jalisco le tocará opinar qué es lo que toca que pase. Yo en este momento estoy, pues digamos, invertido y totalmente dedicado a la parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. No me deja de doler y de mover digamos, mi ciudadanía jalisciense, pero yo también estoy muy seguro de que tenemos dignas y dignos representantes en los congresos, en la Cámara, en los gobiernos municipales y sobre todo en la sociedad civil, en los espacios partidistas, en los espacios sindicales, universitarios, académicos, para hacerle frente. Hay mucho pueblo en Jalisco, entonces desde acá yo con mucha empatía y con un enorme cariño, pues voy a hacer todo lo que pueda para mejorar las cosas en México y en las Américas y por consecuencia pues en mi terruño. ¿Se parece más Movimiento Ciudadano a la oposición o a la 4T? Porque entre ellos, entre la oposición y la 4T, se patean la bolita de a quién se parece más MC. Yo no sé si lo pondría en un tema de partido, pero yo más bien, como yo los he visto, es la profesionalización de la corrupción en un gobierno. Es decir, tienen herramientas claras, que yo las he denunciado en el Pleno, se las he dicho, los he denunciado hasta en Fiscalía, porque no conozco a ningún político en el país que haya sofisticado de manera tan clara la corrupción y que pueda salirse con la suya, porque los medios no hablan de ello, porque los activistas no hablan de ello, porque han logrado construir un ecosistema perfecto para esas tropelías. Pedro, yo creo que dejamos aquí la entrevista. Okay. Gracias enormes por acompañarnos hoy. Perdón que nos comimos un poco más del tiempo que teníamos. Pero chido, ¿no? Muy chido. Creo que me ganaste al final. Tendríamos que hacer cuentas. Aquí sí te saqué ventaja, pero en el otro me llevaste más de calle. Exacto. Sí. Pero Pedro, muchas gracias por venir. Aquí tienes tu casa. Aquí vamos a estar por mucho tiempo, idealmente, y estaremos siguiendo de cerca lo que tú haces. Yo quiero nada más invitarles a que conozcan también el trabajo que realizamos desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, porque justo por eso estoy ahí, por las causas. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para que las juventudes tengan vivienda? ¿Cómo vamos a hacer para que la inteligencia artificial nos ayude a curarnos o por lo menos a prevenir enfermedades? ¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcancen las pensiones para todas y todos en México y en todas las Américas? Y esas son algunas de las preguntas, los cuidados, ¿cómo vamos a hacer para construir una sociedad de cuidados y que no siga recayendo solamente en las mujeres y sin remuneración y sin reconocimiento? Entonces, algunas de estas preguntas son las que vamos a estar respondiendo desde esta conferencia. Les invito a que conozcan el trabajo que estamos haciendo. A mí me tiene muy emocionado, la verdad, creo que si entré en la política para poder cambiar la vida de mi abuela y de los que estaban alrededor de mí, si logramos que la conferencia pueda dar respuestas a los problemas públicos de las Américas, pues doblemente emocionado, porque aparte también cambiaremos vidas de personas que ni conocemos, ¿no? Entonces, pues muy emocionado, Fer, y agradecido con esta oportunidad de platicar aquí salvajemente. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias a Ico, uno de nuestros productores. Gracias a mi hermano Miguel. Gracias a María Andrea Rodríguez. Síganos en Salvaje Podcast. Sigan a Pedro Kumamoto en todas sus aventuras en el presente y en el futuro. Y si tienen tiempo, síganos en Política Salvaje también. Gracias.
Salvaje Podcast.